Con un experto damos la bienvenida al profesor Rafael Valladares. Él es investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que bienvenido a TN23. Sabemos que el pasado 4 de abril era la fecha límite para cerrar este vertedero. Sin embargo, las autoridades han ido posponiendo este cierre, pero no solo de ahora, sino desde hace más de 10 años. ¿A qué se debe estar postergando este tema? Hola, buenas noches. Les cuento que el vertedero de AMSA se inaugura en 1999 y tenía que ser cerrado en el 2012. Eh, Sin embargo, son estas las fechas en que no se cierra. Y es porque es muy complicado el cierre de un vertedero de este tipo si no se adoptan otras políticas que hagan que los desechos se traten de mejor forma. Un cierre técnico se puede llevar a cabo, pero la problemática es mucho más compleja porque hay factores sociales que se involucran y que son importantes también, pues, ¿verdad? El vertedero se crea en 1999 precisamente para descentralizar la cantidad de basura que venía a la zona 3 y entonces se adopta llevar esa basura a ese lugar. Pero con el transcurso del tiempo se va complejizando también el manejo de los desechos en ese lugar. Sabemos que es un tema bastante complicado, que tal como usted mencionaba, desde el 2012 aproximadamente, pues se vio esta necesidad de hacer un cierre, pero ¿desde cuándo fue que se observó que se tenía que tener una mejor gestión en cuanto a los desechos sólidos, tomando en cuenta que al mes aproximadamente se depositan 26.000 toneladas de basura, de las cuales aproximadamente un 50% viene de un municipio que está muy cercano a esa localidad? Pues le cuento, se ha ido complejizando precisamente porque ha aumentado la cantidad y el volumen de desechos sólidos en ese lugar. Actualmente son 34 municipalidades las que depositan su basura en ese lugar y es alrededor de 1.200 toneladas diarias las que ingresan a ese punto. En el vertedero de aquí de la zona 3 son más de 3.000 toneladas las que se manejan. Entonces, si son 34 municipios los que van a depositar ahí su basura, pues es esa complejización con el transcurso del tiempo es que viene a aumentar la problemática de ese lugar y que no se puede manejar si no se adoptan otro tipo de medidas. Desde el 2019 hay ordenanzas no solo presidenciales, sino también ministeriales para el cierre de este vertedero. Ante las recientes y reiteradas solicitudes de este cierre técnico, si ya se está realizando pues un tipo de acciones para poder ejecutar esta medida, aproximadamente cuánto tiempo se podría tomar, tomando en cuenta que, tal como usted indicaba, no es solamente el cierre, sino que hay que ver otras aristas para poder tener el mejor desarrollo de los desechos sólidos. Sí, imagínense, bueno, perdón, se me fue la... Lo escuchamos, profesor. Estaba usted detallando aproximadamente cuánto tiempo consideraba que se podría implementar esta acción, tomando en cuenta estas aristas que usted ya nos mencionaba. Sí, es sumamente complejo. Por ejemplo, el vertedero de la zona 3 empieza a platicar de su cierre a principios de los 2000 y a estas fechas no se cierra este vertedero. Este año tendría que cerrarse el AMSA, pero es una situación muy difícil, como decía al principio, porque hay factores sociales y que se deben tomar en cuenta. En la actualidad se piensa que el vertedero de la zona 3 tiene una vida de aproximadamente 15 años más. El vertedero de AMSA supongo que
que va a tardar tiempo en cuanto a que los terrenos que se compraron en Villanueva, supongo que están por el volcán de Pacaya, según supe, que se habiliten, pero hay que tomar en cuenta la cantidad de camiones que llegan ahí a AMSA. No tengo el dato de aquí de zona 3, que son 550 camiones. Cada camión tiene su conductor, tiene separadores, recicladores en el trayecto, y entonces cómo van a depositar y van a comerciar todo eso que es reciclable, pues eso va complejizando la situación. Desde el sábado se está dando un seguimiento a este incendio que ha provocado gran contaminación, y es por ello que se ha tenido que suspender clases. Varias personas tienen que utilizar mascarilla precisamente para no presentar algún tipo de problemas. ¿Qué pasaría entonces, o qué pasa en el lugar si se llega a concretar el cierre? ¿Qué acciones se implementarían en ese sitio y si se movilizaría esta misma problemática pero a otro punto? Sí, en el caso de movilizar el vertedero a otro punto, pues se tiene que preparar ese nuevo terreno para desfogar los lixiviados y manejar de una mejor forma los desechos. Ahora, si se llega a cerrar, pues se tiene que introducir maquinaria para que compacte un selecto, un proceso en donde ya lo que ha sido depositado pues ya no se mire. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que hay bolsas de metano que, bueno, en la temporada en que fue director César Barrientos, yo estuve allí en AMSA y vimos que habían chimeneas para desfogar el metano. Pero a partir de cierto tiempo para acá solo es un depósito de desechos que no tienen ningún tipo de tratamiento ni ningún cuidado en cuanto a manejar ese metano. En zona 3 ya hay un sistema de mangueras en donde hay aprovechamiento para generar energía eléctrica de ese metano. Allá pues no, pero el cierre pues no es tan complejo en cuanto a que ya no se va a echar la basura ahí y hay un sistema de tratamiento para manejar ese terreno que queda ya a disposición, pues, ¿verdad? Pero con todos los cuidados del caso. Muchas gracias, profesor Valladares, por atender el llamado a TN23 y explicarnos un poco más sobre la situación tan compleja que se tiene en este vertedero. Por supuesto que nosotros estaremos dándole seguimiento a este tema, tomando en cuenta que no solo es el manejo de los desechos sólidos, sino también se debe tomar en cuenta a dónde o qué punto se va a trasladar, evaluar el cierre técnico, entre otras emergencias que vamos a continuar en desarrollo en ese lugar. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.